Víctor, Ricardo, pues qué gusto estar con ustedes. No me había tocado compartir mesa con ustedes, pero por supuesto que no me pierdo ninguna de las que han hecho con el querido Julio, que ahora está, les recuerdo a la audiencia, el querido Julio está volando en este momento con su esposa Ángeles, están en un viaje de celebración por sus 40 aniversario de bodas. Entonces es un viaje muy importante, estarán fuera durante un mes y al regreso, al terminar ese mes, el querido Julio, pues se lo vamos a devolver, no se preocupen, que no le digan, que no le cuenten, les devolveremos a Julio antes de julio. Gracias, Víctor, gracias, Ricardo, qué gusto que estén aquí. Es un placer, Temoris, compartir contigo y con mi amigo también, Víctor Ronquillo y Guadalupe, que se estará por conectar este espacio de crítica, de comentarios, de análisis, que bueno, hemos construido con la atinada conducción de Julio Hernández, y obviamente pues me enorgullece también que tú ahora estés sustituyéndolo en este mes que él va a estar fuera. Ya lo felicité por su aniversario y pues que tenga unas muy merecidas vacaciones, que descanse, porque bueno, él, como sabemos, es un hombre que tiene una dinámica extraordinaria y pocas veces pues se ausenta, al menos que se enferme. Él es muy cumplido en esto y la verdad es que bueno, pues a donde esté y a donde vaya, pues un abrazo de mi parte. ¿Y qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, pues yo también me sumo a lo que dice Ricardo, contento de estar aquí. Y bueno, la verdad de las cosas es que obviamente yo estoy convencido de la importancia, ¿no?, de Julio, pero también estoy convencido, Temoris, y me da mucho gusto que estés con nosotros, bueno, de que este es un espacio que hemos construido de manera plural, ¿no? Claro, bajo la gestión, bajo la dirección, el ánimo, ¿no?, de Julio, a quien realmente yo personalmente quiero mucho, ¿no? Realmente, pero también es cierto que somos humanos y que tenemos que estar siempre, ¿no? Y que al final de cuentas seguimos adelante, ¿no? Con ello no quiero decir que Julio es alguien imprescindible, ¿no? Todo lo contrario, en este espacio es un espacio que él ha construido y obviamente a él debemos esta posibilidad de un periodismo independiente, de un periodismo crítico, de un periodismo reflexivo, Temoris, ¿no? Así es, Víctor. Guadalupe, qué bueno que ya llegaste y además con este cuadro que le da muchísima profundidad a tu imagen, se ve muy bien. ¿Cómo estás, Guadalupe? Temoris, pues muy contenta de estar aquí contigo, con Víctor, con Ricardo, y pues sí, como dijo Víctor, se va a extrañar mucho a Julio, pero vamos a formar un espacio por un mes muy agradable y mucho gusto que estés aquí moderando esta mesa. Muy bienvenido y me encanta volverte a ver. Gracias a ustedes y también gracias a las personas que en el chat estoy viendo. Yo dije, uy, me van a apalear porque la gente quiere muchísimo a Julio, o sea, todos queremos mucho a Julio y pues de pronto que no esté y que esté otra persona en su lugar, pero agradezco mucho, estoy viendo muchos comentarios muy excepto uno que insiste en hacer una inferencia que dice que soy empleado de Proceso, lo cual no es cierto, y que Proceso es de María Scherer, es esposa de Juan Ignacio Zavala, que es hermano de Margarita Zavala, que es la esposa de Felipe Calderón. Entonces, trabajo para Felipe Calderón. Qué curiosas inferencias también, pero bueno, las inferencias es lo de hoy. Pero vamos a comenzar, ¿no? Vamos a darle, vamos a ponerle el botón de salida. Y pues lo primero es el tema Ayotzinapa. Es este año, ¿no? Llegamos a 9 años ya desde la desaparición de los 43, el 26 de septiembre se va a cumplir. Desaparecieron a 43 estudiantes, asesinaron a 6 personas, otro joven quedó en muerte cerebral, muchas veces no lo mencionan, pero también es muy importante para él y para su familia que vive y que experimentan esta tragedia. Y no hemos llegado al fondo
4 años estuvo el tema en manos de la gente de Peña Nieto, ensuciándolo, atacando a las madres y a los padres, atacando a los investigadores y a los periodistas que tratamos el asunto. Luego, más de 4 años, ya casi 5 años ha estado, han pasado desde que el presidente López Obrador se comprometió con las madres y los padres a darles verdad y justicia. No hemos llegado todavía ni cerca de ello. El año pasado fueron canceladas 21 órdenes de aprehensión de manera muy irregular, 16 de ellas de militares. ¿Cómo ven? Si quieres empezamos contigo, Víctor. Ya sabes, estás muy al tanto de que, bueno, el presidente sigue insistiendo en la extradición de Tomás Herón de Lucio de Israel. La fiscalía dice que ahora también le investiga por fraudes con el sistema de espionaje Pegasus. Además, José Luis Abarca fue sentenciado a 96 años de prisión, o 92, por el secuestro de Arturo Hernández Cardona y otros de sus compañeros. Lo que no se aclara es que cómo es que lo condenan por haber secuestrado a esas personas, y no porque momentos después o días después aparecieron asesinadas y torturadas, y por eso no lo declaran culpable. Y además de que también está, bueno, entremos por ahí, Víctor. Bueno, mira, yo creo, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, Temoris, y lo compartimos contigo, pues al final de cuentas, lamentablemente, hay un obstáculo enorme para el esclarecimiento de este caso, ¿no? Y ese obstáculo en voz de Vidulfo Rosales es el abogado de los padres de Ayotzinapa. Ese obstáculo es ni más ni menos que el ejército, ¿no? Que las Fuerzas Armadas. La investigación parece contenida por esas Fuerzas Armadas, porque al final de cuentas, las Fuerzas Armadas no son un bloque, y si bien puede existir la voluntad política por parte del propio presidente como comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas, no existe, y también lo ha dicho el grupo de expertos independientes, voluntad para llevar adelante este caso, donde tú lo sabes mejor que yo, lo has investigado, hay un evidente involucramiento por parte de las Fuerzas Armadas. Lo otro que creo que vale la pena destacar es que, sin duda, y esto nos hace pensar en que existen todavía en distintos espacios de este conglomerado de fuerzas del Estado dedicadas a la seguridad pública, pues existen personas involucradas, ligadas a los intereses de lo que podemos considerar la anterior gestión y anteriores gestiones, ¿no? Estos grupos siguen siendo grupos de poder económico, de poder político, siguen teniendo la capacidad para presionar y para actuar, ¿no? Es evidente el hecho de que Cerón Lucio estuvo involucrado no solamente en la fabricación de la llamada verdad histórica, sino en el manejo, en el dispendio, en una serie de operaciones fraudulentas, en su gestión al frente de esta agencia de seguridad, ¿no? Y desde esa agencia de seguridad, pues existe un tramado que involucra a otras agencias o a otros espacios de seguridad en nuestro país, ¿no? Creo que ese es otro elemento, ¿no? Que se constituye en un obstáculo para el esclarecimiento de estos hechos. Por otra parte, hace unos días o hace algunas semanas vimos una entrevista de Cerón Lucio publicada en Israel, atendida por diferentes medios en nuestro país, y bueno, resulta francamente lamentable, ¿no? Cómo Cerón Lucio goza de una total impunidad, cómo está dedicado a la reflexión, cómo disfruta de su negocio como restaurantero. Y digo que es triste porque al final de cuentas
por el otro lado de esta historia, en contraparte a ello, están los padres, ¿no? Los padres que no han tenido consuelo, los padres que siguen exigiendo justicia, su protesta, ¿no? Su situación en muchas ocasiones ya de salud quebrantada, y al final el Estado mexicano en su conjunto, no solamente, como lo hemos dicho muchos de nosotros, es responsable de estos hechos, de este crimen, de la desaparición de los 43 que nos faltan, sino hoy es responsable de del nulo esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Creo que eso vale la pena mencionarlo. Y luego lo otro, ya para cerrar el comentario, Temoris, es que al final de cuentas, ¿quiénes son los aliados de Serón Lucio? ¿Quiénes le han permitido vivir con toda impunidad en Israel? Pues ni más ni menos que la industria armamentista que en Israel tiene una fuerte presencia ligada con lo que podemos considerar la fabricación de muros, la fabricación de armamento y también de sofisticados aparatos de inteligencia como es Pegasus, ¿no? Así es, Víctor, tocas un tema muy importante, este del espionaje digital, que se hace con este sistema, Pegasus, pero también con otros, y ese es de una de tantas compañías. Y está quien no solamente le facilitaron a Tomás Herón de Lucio irse a esconder a Israel, le han dado protección, sí, podemos imaginar que le han dado apoyo económico, protección política para que el Estado de Israel no lo saque, pero además le han hecho campañas de relaciones públicas. Esta entrevista que dio a Yediot Ahronot, que es el diario más popular, no es el mejor, pero sí es el más popular en Israel, es el más vendido. Y en una entrevista hecha a modo con dos reporteros, uno de ellos un colaborador del New York Times que se llama Ronen Bergman, que le hicieron una entrevista a modo, una entrevista para no preguntarle por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, sino para presentarlo, como tú dices, como un empresario, como un campeón de la justicia, alguien que sufre la represión y las venganzas de aquellos a quienes ha exhibido. Y además que espiaron para él. Esas empresas espiaron a Alejandro Encinas, espiaron a la Fiscalía Especial del caso Yotzinapa para facilitarle información clave a Tomás Herón de Lucio. Guadalupe, ¿qué es lo que pasa con estas empresas? Que también, además de todo lo que le han vendido a instituciones en México, que ha sido empleado para espiar a personas inocentes aquí, entre activistas y periodistas. También recordemos que Jamal Khashoggi, que era un periodista saudí, el gobierno de Saudi lo hizo asesinar en otro país, en Turquía. O sea, utilizando también Pegasus. Y además otros gobiernos autoritarios están persiguiendo gente, a los kurdos, en otros países. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas que parece que tienen carta blanca para actuar en todo el mundo y para poner en peligro a gente inocente? Sí, definitivamente creo que en este sentido, pues creo que se dijeron cosas muy importantes, ¿no? El tema de los militares, el tema del complejo militar fronterizo industrial, y hablo de fronterizo porque, bueno, las empresas israelíes son pues de las mejores, ¿no? En la, pues, en la construcción de muros, de tecnología, esta cosa del alambre de púas que se coloca bueno, en el muro, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos, del lado estadounidense. Cuando uno va a Israel, tuve la oportunidad de ir a principios de este año, pues se ve toda esta tecnología que se vende y que la vemos en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, o sea, Tomás Herón está protegido
por el gobierno de Israel, porque ya sabemos que los gobiernos pues obviamente atienden a intereses por el lobby y por obviamente la financiación de las campañas en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Israel y bueno, en toda América Latina también. El tema de los militares es una cuestión muy compleja y aquí sí, un poco con Víctor no estoy muy de acuerdo en el sentido de que el presidente de México pues ha tenido la voluntad de no, pues de que los militares no tengan aquí la batuta en las investigaciones que se han realizado sobre el caso Ayotzinapa. Al contrario, sí, el ejército se ha mantenido obstaculizando estas investigaciones. Lo vimos con el grupo de expertos independientes que hizo un trabajo muy pristino, muy interesante, muy importante en el caso Ayotzinapa y luego como también la Procuraduría, ahora Fiscalía, más bien la Fiscalía General de la República, de alguna forma todos estaban, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía, todo el mundo iba realmente a tener un resultado muy importante que lo prometió el presidente en campaña, que fue una de sus primeras acciones, poner este grupo a trabajar en coordinación con todas las secretarías de Estado y pues al final tuvimos un resultado pues un fiasco, ¿no? Y un fiasco, ¿por qué? Porque aquí sí las Fuerzas Armadas no quisieron que se abriera más y bueno, aquí, chivos expiatorios solamente tenemos. Quiero también hacer un comentario muy importante sobre el nuevo, quien va a ser el nuevo, el nuevo que va a estar con el gobernador Durazo en Sonora, ¿no? El señor Salas, Gustavo Salas. Él participó obviamente, pues que en la masacre de San Fernando, él estaba en la Procuraduría General de la República y como bien dijeron, ¿no? Se adquirió este equipo, se espió y además se vinculó a delitos de secuestro y delincuencia organizada a Ana Lorena Delgadillo, a Marcela Doretti, la perito forense de este equipo argentino, y a la periodista Marcela Turati, ¿no? En realidad, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se operó esto desde la PGR, él estuvo en la Secretaría de Seguridad con Alfonso Durazo y ahora pues va a ser su brazo derecho en términos de seguridad. Y esto, pues, a mí me preocupa, ¿no? Y esta vinculación de ahora una de las figuras más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación, el gobernador Durazo, y lo digo, me estoy metiendo mucho en el caso de Sonora, porque estoy haciendo una investigación precisamente en ese estado, como lo hice en Tamaulipas, ahora en Sonora, y pues me encuentro con este tipo de noticias que me llaman mucho la atención, ¿no? Este señor Gustavo Salas, pues bueno, fue uno de los operadores de toda esta cuestión del espionaje, de pues vincular a delincuencia organizada en lugar de a los victimarios, a las personas que estaban ayudando a las víctimas. Y bueno, el caso Ayotzinapa es uno de los que pues más nos duele, pero también el caso de San Fernando, Tamaulipas, donde participaron estas 3 personas y más, ¿no? ¿Por qué? Porque está Tomás Herón, pero a veces en esto nos vamos con Genaro García Luna, nos vamos con Tomás Herón, nos vamos con las cabezas visibles y los demás, es lo mismo que en el caso de Ayotzinapa. ¿Quién estaba a cargo de todo esto? Y entonces con que pongamos a uno en el banquillo de los acusados, que luego además, luego nunca llegan a terminar su sentencia, sino con todos los recovecos de la ley y con las malas investigaciones de la Procuraduría General de la República, salen libres a los pocos años, como ya ha pasado con grandes figuras en cuestiones de delincuencia organizada o más bien de corrupción, por ejemplo. Entonces, pues sí, aquí tenemos el caso de Gustavo Salas, que va a tener un papel importantísimo en el estado de Sonora, pues que estuvo vinculada a estas cuestiones tan delicadas, ¿no? Y el caso Ayotzinapa, que no puede ser, que no ha dado resultados realmente las investigaciones y los grandes recursos que se han gastado en esto. Gracias, Guadalupe. Yo solamente para información de la audiencia, un poquito de contexto de lo que dijiste. En las investigaciones que estaba haciendo la entonces Procuraduría General de la República sobre el caso de la masacre de migrantes en San Fernando, en Tamaulipas, el año pasado se dio a conocer que en el expediente estaban integradas como sujetos a investigar, como probables
responsables las 3 mujeres que mencionaste. Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Marcela Turati, una gran periodista, y Mercedes Doretti, del equipo argentino de antropología forense. Y ellas, o sea, como por qué estaban siendo investigadas, como si fueran parte de las personas que secuestraron y masacraron a los migrantes. Pero esto fue en 2015, fue en 2015, 2016, justamente en el periodo de guerra sucia que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía contra toda la gente involucrada en el caso Yotzinapa, contra madres y padres, contra periodistas, investigadores y contra el GIEI, a quien también espiaron con Pegasus. Y las 3, tanto Ana Lorena Delgadillo como Marcela Turati como Mercedes Doretti, estaban jugando papeles fundamentales en desmontar la mentira histórica de Murillo Karam, que en realidad es la mentira histórica de Peña Nieto. Entonces, ¿cómo? O sea, fue introducirlas en esta investigación judicial fue realmente un pretexto para justificar el que también las estuvieran investigando a ellas, para tener el cepo sobre ellas. Y entonces una de las personas principales de los operadores, el señor Gustavo Salas, ahora va a ser el fiscal general del estado de Sonora de la mano de Alfonso Durazo. Eso hay que tenerlo también muy claro. Y además el fiscal general, o sea, no conozco, aunque yo sea sonorense, no conozco exactamente la ley allá, pero recordemos que tenemos a un fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, que entró en 2019 por 9 años, o sea, no sé cuánto se va a quedar el de Sonora, pero el de la República es por 9 años, o sea, hasta 2028 no nos lo vamos a quitar de encima, y que no ha hecho absolutamente nada más que garantizar la impunidad y que utilizar la fiscalía para sus caprichos personales y sus venganzas y para tener gente como una anciana que fue su pariente política para tenerla en la cárcel. Entonces, no es cosa menor a quien se coloca como fiscal de un estado, como fiscal general. Ricardo, ya por fin vamos a llegar a ti. Bueno, tenemos esto, el juez decidió que José Luis Abarca no era responsable del secuestro, pero no del asesinato de sus secuestrados ni de crimen organizado. Y lo mismo también con Sidronio Casarrubias, que, bueno, pues es uno o sea, con sus hermanos, gran figura de Guerreros Unidos, pero lo que resolvió el juez Samuel Ventura es que no se demostró la existencia de Guerreros Unidos, por lo tanto, Sidronio no puede ser miembro de este grupo. ¿Qué te dice esta resolución del juez? ¿Qué es lo que está pasando atrás? Mira, Abarca fue un personaje siempre sospechoso desde antes de ser detenido, de estar implicado en la desaparición de los 43 estudiantes. Incluso una de las primeras líneas de investigación que se trazaron entonces fue que él interpretó o le malinformaron de que los estudiantes iban a boicotear su informe de gobierno como alcalde de Iguala, Guerrero, y que de ahí partió la orden de detenerlos. Presuntamente quienes recibieron la orden fueron personas ligadas al narcotráfico, en particular al cártel Guerreros Unidos, con el que se le ha ligado a Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y que a partir de ahí pues se desenlazó toda la historia que conocemos como la Noche de Iguala. Este mismo juez, Samuel Ventura, absolvió a Abarca del caso Ayotzinapa y es el que ahora lo sentenció a 92 años por el tema de los secuestros que se le imputaron, que se le adjudicaron a él. Lo que llama aquí la atención es que, siendo un personaje relevante en algún momento del proceso de investigación del caso Ayotzinapa, pues de buenas a primeras lo desligaron. Y creo que esa parte está todavía en un proceso de
impugnación por parte de la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, bueno, pues coincido con lo que tú dices, ¿no? La función de Alejandro Gertz Manero ha sido verdaderamente un fiasco. Es decir, el caso Ayotzinapa y muchas otras investigaciones relevantes de la corrupción, del crimen organizado en este sexenio, pues no se puede medir el éxito de ninguna institución, en este caso de la Fiscalía, por el hecho de encarcelar gente, acusar, incluso ni siquiera logrando sentencias en primera instancia. Es decir, si la Fiscalía General de la República no esclarece el caso Ayotzinapa, no logra sentencias en firme, irrefutables, pues no podemos hablar de éxito, estamos hablando de fracasos. Aún logrando sentencias, sigue quedando la interrogante de qué va a pasar en las siguientes instancias, donde, bueno, se pueden interponer recursos legales para zafar a los personajes implicados en estos hechos. Y a esto hay que sumar pues toda la corrupción que envuelve al Poder Judicial y que también, como lo dijo Víctor hace un momento en su intervención, muy atinada, también se ha convertido el Poder Judicial en un obstáculo para alcanzar la justicia en este caso. Es decir, anularon la verdad, la llamada verdad histórica, pero también hay que decir que no hay nueva verdad. Es decir, hasta hoy no se ha construido nueva verdad, solamente se puso en entredicho lo que presuntamente fabricó Jesús Murillo Caram con toda su red de cómplices, entre ellos Tomás Herón. Que, bueno, Tomás Herón evidentemente aparece en múltiples videos y en una serie de investigaciones como el artífice de esta verdad histórica, que ya tenía mucha experiencia desde que estaba en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. Él era considerado desde entonces un experto en fabricación de delitos. Y entonces esta novela terrorífica llamada Ayotzinapa, pues él la construyó. Se ve que tiene una mentalidad bastante afiebrada y una gran imaginación para poder pues construir una verdad a base de inventos, torturas, declaraciones falsas que, bueno, terminaron en lo que hoy conocemos ya ampliamente. Sin embargo, el caso sigue siendo un punto, una asignatura pendiente de la actual administración, como muchas otras, ¿no? Como la seguridad pública, que primero dijeron que se iba a resolver en 90 días y que luego, pues, bueno, han transcurrido 5 años y seguimos viviendo masacres, matanzas, desapariciones todos los días. Subrayo y puntualizo, ningún éxito podemos atribuirle a la Fiscalía General de la República. Y lo peor es que pues vamos a seguir padeciendo los tropiezos, los fracasos, presuntamente fracasos, porque bueno, yo los pongo en tela de duda. Más bien creo que hay demasiada corrupción en la Fiscalía General de la República, en la integración de las carpetas. Es decir, antes se decía, y lo voy a decir textualmente como un abogado muy conocido me lo dijo, los fiscales o los agentes del Ministerio Público no son pendejos, son corruptos. Es decir, integran mal las carpetas y las consignan con jueces que también forman parte de la red de corrupción para luego lograr resoluciones a favor del crimen organizado o de intereses económicos. Pero entonces, Ricardo, pero entonces, ¿tú crees que el juez Samuel Ventura toma estas decisiones por corrupto, como lo han acusado desde el gobierno, o porque simplemente el Ministerio Público no le entregó elementos con los cuales condenar a estas personas? O sea, demostrar el asesinato de Arturo Hernández Cardona y sus colegas por Abarca, o demostrar la existencia de Guerreros Unidos. No podemos descartar el factor corrupción desde la integración de las carpetas.
Es decir, todos los abogados lo saben. Los abogados avesados en estas cuestiones, ellos se saben el ABC de esto. Dicen, bueno, hay que actuar con una maleta de dinero desde el momento que se va a integrar la averiguación, o en este caso la carpeta, porque desde ahí se debilita el caso. Cuando ya el caso se consigna, pues el juez no puede suplir las deficiencias, entre comillas, del Ministerio Público, y lo que hace es resolver negando un auto de formal prisión o negando una orden de aprehensión, o en este caso, como la situación de Abarca, pues que lo desligan completamente del caso Ayotzinapa, sin mayores argumentos más que el hecho de que no se pudo acreditar su vinculación con el caso. Entonces, pues deja muchas dudas. Y aquí colateralmente puedo señalar otro punto, el gran riesgo. Me parece una medida y una propuesta interesantísima el hecho de que los jueces, ministros y gente del Poder Judicial de distintas instancias puedan ser elegidos por la gente, por el voto popular. Pero aquí también se abre una puerta muy peligrosa, la mano del crimen organizado, que ya está, pero ahora, si así como hay narcodiputados, así como hay narcosenadores, narcogobernadores, pues también existe el gran riesgo, amplio riesgo, peligroso riesgo de que haya narcojueces, narcoministros, narcomagistrados. Bueno, pues ya entraste, ya nos colocaste en nuestro tema siguiente y de cabeza, porque efectivamente, o sea, dice el presidente que la Suprema Corte, bueno, no, que el Poder Judicial está secuestrado por la corrupción y por el crimen organizado. Y ha propuesto como alternativa a esto, que mencionas, la elección. ¿Cómo podría ser la elección popular de los ministros? O sea, ¿de dónde, Víctor, de dónde sacarían dinero para hacer campañas, para poder convencer al electorado? ¿Con qué estructuras moverían el electorado? ¿Con qué argumentos? ¿Qué le podrían ofrecer al electorado para que vote por ellos? Como sabemos, las consultas requieren al menos de la participación del 40% del padrón para ser válidas. Ninguna de las que se ha hecho se ha acercado ni siquiera a eso. Aquí esta otra parte de la pregunta es doble. ¿Cómo lograr esa participación cuando la gente pues igual ni sabe de los jueces ni cree que los va a necesitar? Y segundo, ¿cuál sería la participación legítima? O sea, el 40% del padrón es la cantidad suficiente para escoger a los ministros de la Suprema Corte, o es el 50%, o el 60%, o es el 30%. ¿Cómo la ves, Víctor? Bueno, yo creo que hay varias cosas, Temoris. Lo primero es que, mira, más allá del resultado, de manera entrecomillada, las consultas han tenido una eficacia en términos de tomar conciencia de realidades, de informar, de generar también una ofensiva informativa que ha sido interesante y que me parece ha logrado frutos, ¿no? Se ha dado resultado. Y por otra parte, creo que también tendríamos que pensar, como dirían los clásicos de este lado de la barda, en lo impensable, ¿no? Y no necesariamente pensemos en una campaña política de los jueces, ¿no? Creo que no ha lugar, que de lo que se trata es precisamente de una actividad de índole política totalmente diferente. Es un hecho, es evidente que el Poder Judicial está podrido, como lo dijo el propio López Obrador. Es evidente también que quienes lo integran pertenecen a un grupo social, aquí lo he dicho en varias ocasiones, extremadamente conservador. También es evidente que ese grupo social al que pertenece el Poder Judicial en este país y en otros países,
pues en estos momentos su perspectiva de la realidad política, social, económica, desde mi punto de vista, contraviene al posible proyecto de transformación de este gobierno y a quienes, pues desde hace muchas décadas, hemos trabajado en favor de un país distinto, ¿no? Un país más justo. Creo que en ese sentido, una posible elección pasaría por otros canales distintos, por otros espacios de selección de los posibles candidatos, ¿no? Yo confío mucho, a pesar de que la mayor parte de los espacios académicos en distintas universidades, en términos del derecho, del estudio del derecho, pues están cooptados por este grupo conservador, no necesariamente la mafia del poder, ni mucho menos, sino el grupo social, la clase social. Pero aún así, creo que hay espacios interesantes, hay profesores, hay académicos, hay investigadores, hay estudiantes que tienen una perspectiva humanista del derecho y que convocar a la participación de este sector para una posible elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia sería muy interesante y abriría un espacio de participación a un sector que lamentablemente ha sido olvidado y en ocasiones hasta golpeado por el actual gobierno. Esto podría ser una primera selección, atender a quienes podrían presentarse como candidatos. Y luego de ello, después de eso, establecer posibles ternas de candidatos o posibles, ¿cuántos son en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, a partir de ahí lo puedes establecer, lo puedes mencionar, lo puedes construir. Y entonces sí, una participación de la propia ciudadanía en la elección, pero tomando conciencia de que este es un ejercicio que se aleja de los ejercicios de la democracia liberal. Eso es muy importante, ¿no? No basta con el voto, de ninguna manera. Hay que trabajar, hay que actuar políticamente. Y creo lamentablemente que la democracia liberal nos lleva al analfabetismo político, al esperar que se actúe de determinada manera y que sean quienes decidan, ¿no? Creo que es posible, y como lo dije en un principio, pensar en lo impensable y llevar adelante un ejercicio de auténtica democracia, no del todo horizontal, pero más apegada, ¿no? A una participación y a una actuación por una parte de la mayoría de los ciudadanos, pero por otra parte de los sectores a los que corresponde la elección de determinados grupos o protagonistas de la gestión política, Temoris. Gracias, Víctor. Guadalupe, ¿cómo imaginas tú que podría ser implementada la propuesta que está haciendo el presidente, que pues todavía es muy vaga? ¿Cómo se podría llevar a la práctica? Sí, es un tema complejo, pero creo que no es una idea pues loca, ¿no? Obviamente se tienen que escoger jueces que estén capacitados para hacer el trabajo, ¿no? Obviamente esta propuesta tendría que pasar, ¿no? Por más filtros, no cualquiera puede ser un juez de la Suprema Corte, porque claro, si por algo hay pesos y contrapesos, tampoco podemos colocarnos, ¿no? Como algunas personas en la élite en México o de la oposición y hablan de que las contramayorías, pues para estas contramayorías, pues entonces se cooptan espacios, ¿no? Y en este sentido, pues sí, la Suprema Corte de Justicia se ha utilizado como un grupo de interés, no tanto como pues un mecanismo democrático, no mecanismo, sino un poder de la Unión en el cual pues se hacen cada quien cumple sus funciones, ¿no? Sino más bien estamos hablando ya de una política donde se polariza la decisión y no se hace para hacer justicia, sino se hace para torpedear las acciones del gobierno con el que no estás de acuerdo, ¿no? Por el otro lado, vamos a considerar, por ejemplo, las decisiones de jueces de la Suprema Corte que fueron elegidos
por algunas administraciones o algunos presidentes, ¿no? Que ponen sus ternas. Y muchos de ellos responden a intereses que no son los intereses del país, que no son los intereses de la gente, pero que son los intereses de la élite política en un momento indicado y que, bueno, empiezan a tirar por la borda, pues cambios muy necesarios, ¿no? Creo que la reforma electoral es muy necesaria, independientemente de lo que cada quien opine en relación al plan B en específico, pero es muy importante. Yo creo que se puede, en Bolivia se ha podido hacer y creo que era muy necesario. ¿Para qué? Para darle voz a las mayorías. Y en este sentido, yo creo que Andrés Manuel López Obrador después del 2024 va a dejar un país distinto. Y no es de que, no va a ser Andrés Manuel. Creo que seguimos en una democracia y creo que si hay un mecanismo en el cual se asegure que los que tienen la capacidad de ser elegidos por el voto popular, obviamente asegurando que tengan un pasado intachable y un conocimiento de la ley y que sean votados por la gente, pues entonces eso asegura que se haga justicia, porque lo que estamos viendo no es hacer justicia, es simplemente políticamente torpedear las acciones de gobierno con las que no estás de acuerdo. ¿Y cuál es tu punto de vista, Ricardo? ¿Tú crees que la elección directa de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitiría que fueran ajenos o que no fueran cooptados por grupos de interés que pongan por delante pues, los intereses de la justicia, de la sociedad y no los de algunos grupos económicos o políticos? Sí, mira, todo eso son riesgos que se corren incluso en la actualidad, existen y obviamente no se han sorteado porque no hay mecanismos para impedir, por ejemplo, que fluya el dinero del crimen organizado en las campañas políticas. La elección de estos funcionarios del Poder Judicial, incluidos los ministros, se va a basar, va a tener un sustento en la ley electoral. Es decir, van a hacer campañas como candidatos a diputados, como lo hacen los otros miembros de los poderes legislativo, ejecutivo. El asunto aquí es que se establezcan mecanismos. Es decir, en el caso de los diputados y de los candidatos, por ejemplo, distintos candidatos a la presidencia de la República, los partidos políticos se han negado a establecer mecanismos para impedir el flujo de dinero sucio. Es decir, esto ha traído como consecuencia el grave problema del dinero sucio en la política, que pues ha derivado en la defensa de intereses, la defensa de intereses que favorecen al crimen organizado desde el poder presidencial y desde el poder legislativo. Es decir, se necesita, pero sí se necesitan correr esos riesgos, porque de otra manera, pues el Poder Judicial, como se dijo hace un momento, si no mal recuerdo lo comentó Víctor, está capturado por una camarilla política que sirve a intereses. Hay estados, por ejemplo, del país como Jalisco, y de esto lo conozco muy bien, donde, por ejemplo, el excuñado del gobernador Alfaro, pues es el que maneja todo el Poder Judicial. Él decide los turnos, decide los temas, él decide a qué jueces se les entregan los casos de, por ejemplo, narcotráfico, temas de patrimoniales, herencias, juicios de empresas, y obviamente, bueno, todo lo cobran. Los jueces reciben su pago. Hay una red de notarios también vinculada a estos intereses que él maneja, y en medio de todos estos negocios donde se favorecen intereses criminales, políticos, económicos, pues bueno, esto ha convertido en multimillonarios a mucha gente ligada al Alfaro. Es decir, la justicia es un gran negocio en este país. Lo ha sido siempre. De tal manera que ahora entrar a una suerte de democratización en la elección de los funcionarios, pues bueno, aparentemente llevaría a un terreno más transparente
la selección de cada uno de los miembros del Poder Judicial, pero bueno, siempre estará latente el riesgo del crimen organizado. Es decir, esto, ¿cómo se evita? Combatiendo al crimen organizado. Pero como en este país no se combate, pues bueno, ahí estará la mano criminal eligiendo también a sus ministros, eligiendo a sus jueces y obviamente favoreciendo los intereses de los cárteles. 15 cárteles en este país con por lo menos 500 o 600 ramificaciones que están generando violencia, lavando dinero, operando aduanas, moviendo droga, fentanilo por los aeropuertos del país, con la complicidad de la Guardia Nacional, las policías de los municipios. Es decir, así como el 80% de los alcaldes del país responden a intereses del crimen organizado, pues bueno, así estará, desde mi punto de vista, en un determinado plazo, el Poder Judicial. Es decir, corremos el riesgo de que la cosa empeore. Hoy sabemos que hay corrupción y que hay infiltración del crimen organizado, pero no sabemos bien a qué nivel, en qué porcentaje, cuántos jueces responden a estos intereses. Pero una vez que se abra su elección, pues bueno, habrá mano abierta total para puerta libre para que también el crimen organizado opere. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los estados? Los gobernadores han designado a sus fiscales para que les cuiden las espaldas. Y antes era igual, nombraban a los procuradores, esto nunca se democratizó. Los miembros del Poder Judicial también los nombraban los gobernadores, porque bueno, finalmente el favor se lo debían a los gobernadores y los funcionarios del Poder Judicial atendían las órdenes de los gobernadores. Esto todavía ocurre y está bastante, es un cáncer a nivel de los estados, cómo se protegen estos intereses políticos. Y obviamente hay jueces, magistrados que reciben órdenes de los mandatarios estatales porque, bueno, hay contubernios, hay mucho dinero en juego y obviamente, pues, todo esto es tema político, tema criminal, de tal manera que, bueno, dudo mucho, se va a dar un paso interesante, pero dudo mucho que esto vaya a resolver el problema de la corrupción. Es decir, va a pasar lo mismo que estamos viendo con la elección de alcaldes, diputados, senadores y gobernadores. Es decir, finalmente abrir esta puerta es ya consolidar, desde mi punto de vista lo que se ha llamado, para bien o para mal, o más bien para mal, el narcoestado. Gracias, Víctor, Ricardo, perdón. Nos quedan 10 minutos, antes faltan 10 minutos para las 3 y todavía tenemos asuntos pendientes, entonces vamos a ir un poquito más rápido. Víctor, está el tema de Matehuala. Acaban de volver a secuestrar a decenas de migrantes, a medio centenar, y los liberaron, como ya pasó también con otro grupo de migrantes hace unas semanas. Y lo que también pasó también, o sea, se repite, es que se producen liberaciones de decenas de migrantes sin encontrar a los secuestradores de las decenas de migrantes. O sea, no hay detenidos. Otra vez, no hay detenidos. Decía Ricardo que hay que hace falta pues acabar con el crimen organizado para evitar que coopte al Poder Judicial de una manera u de otra. Pero pues si no se detiene, o sea, si las operaciones encuentran a los secuestrados y no a los secuestradores, pues ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es, ya lo hemos, digamos, es evidente, ¿no? Una colusión entre el poder político en algunos espacios, evidentemente, de San Luis Potosí, de Nuevo León, esta región de Matehuala, sectores también, seguramente, de las diferentes corporaciones policíacas y la preponderancia de lo que
hemos llamado crimen organizado, ¿no? O sea, sin duda, el tráfico de personas es uno de los elementos centrales de la economía del delito, ¿no? Y creo lamentablemente que esto nos vuelve a mostrar cómo las personas migrantes pues son víctimas vulnerables, enormemente vulnerables por su condición, de una serie de atropellos, de una serie de violencias y en donde se les niega para empezar el derecho a la vida, el derecho a migrar, ¿no? Lo que también nos puede hacer pensar es que de manera evidente hoy existen otras rutas migratorias, ¿no? Eh, Incluso establecidas de manera comercial, ¿no? Llama también la atención en estos hechos lo que mencionabas, Temoris, ¿no? La no detención de los responsables de estos hechos. Y esto, pues sin duda, tiene que ver con el encubrimiento, un encubrimiento cómplice, y también el que estos hechos se den en el contexto en el que estamos ahora viviendo, ¿no? Esta crisis que no es una crisis migratoria, es una crisis humanitaria que se está dando en diferentes ciudades fronterizas y en donde, pues otra vez, los protagonistas son los migrantes y quienes sufren extremas condiciones de precariedad en esos lugares, ¿no? Lo que encontramos es otra vez la evidencia, ¿no? De la participación del crimen organizado. Pero hay un par de preguntas con las que cierro el comentario. La primera, ¿por qué en estos momentos, en buena medida, las rutas de la migración han llegado a Texas, donde el gobierno de Abbott es evidentemente, pues no solamente racista, xenófobo, sino es parte de una escalada de los republicanos para hacerse del poder utilizando el tema migratorio, ¿no? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es cómo en este periodo de esta crisis humanitaria, no hemos tenido mayores noticias de acciones del crimen organizado en relación al tráfico de indocumentados, tampoco del Instituto Nacional de Migración, por cierto, ¿no? Pero parecería que salvo este caso, hay por parte del crimen organizado y todas sus redes de poder económico, político, con diferentes sectores, hay también la intención de mantener un estado, no de tregua, pero sí de silencio, ¿no? Ante lo que está ocurriendo, que obviamente beneficia otra vez a este sector conservador, a este complejo militar industrial que desde hace décadas ha regido el destino en buena medida de la política exterior de Estados Unidos y establecido políticas muy claras desde la década de los años 80 en la frontera mexicana, independientemente de que hayan sido gobiernos demócratas o republicanos. Gracias, Víctor. Oye, y Guadalupe, supongo que, bueno, yo sé que estás muy al tanto de que han encontrado a exmilitares colombianos que fueron abatidos en un enfrentamiento trabajando aquí en México para el crimen organizado. ¿Qué representa esto? ¿Hay un cambio cualitativo? ¿Estarían introduciendo, digamos, técnicas que no son empleadas aquí? ¿Pueden entrenar a otros? ¿Pueden ser más violentos? ¿O qué deberíamos temer de esta presencia que pues tampoco es como sorpresiva, ¿no? O sea, siempre hay muchos criminales mexicanos ya en Colombia y Claro. pues sí, qué serio. No, no, totalmente. Muchas gracias por abrir este tema, Temoris, porque esto no es nuevo y esto es bien interesante y bien importante. Y creo que tanto Víctor como Ricardo saben esto, han cubierto temas de seguridad, han escrito libros, conocen muy bien cómo operan estos grupos, ¿no? Y cómo se militarizó el crimen organizado, cómo se paramilitarizó el crimen organizado y cómo estas organizaciones de mercenarios
que no sabemos bien cómo están operando y que hemos encontrado caiviles. Se ha reportado desde la creación de los Zetas y su expansión, la expansión del cartel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los caballeros templarios. Si uno revisa todos los documentos donde no se ha probado bien cómo han llegado, pero lo que vimos en el caso de Guanajuato, que también es un estado que nos debe de preocupar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque el cártel Santa Rosa de Lima, vinculado con el cártel de Sinaloa, supuestamente se está peleando la plaza con una organización muy peculiar, el cártel Jalisco Nueva Generación, que por un lado estamos viendo que el cártel Santa Rosa de Lima está supuestamente contratando estos mercenarios que fueron exmilitares. Se ve que muchas de las acciones del crimen organizado hoy por hoy tienen este componente militar en varias partes de la República, y eso lo empezamos a ver con los Zetas, los descabezamientos, los desmembramientos, la parte de control territorial. Entonces realmente tenemos un espacio de guerra, y entonces por eso las fuerzas del orden pues hicieron su aparición y se han quedado ahí. Realmente tenemos que desmantelar estas redes, y esta presencia, se tiene que investigar esta presencia de estos mercenarios, de estos exmilitares, no solamente de Colombia, de alguna forma también los tuvimos o los tenemos de aquellas fuerzas especiales del ejército guatemalteco, los caiviles, y de otras partes de nuestro mismo continente. Es un tema que debemos de darle seguimiento, y bueno, ya me voy a silenciar para poder dar por terminada la mesa y dejar a Ricardo que pueda participar. Ricardo, ya te toca el último tema antes de que pasemos a los postrecitos, pero el caso de Roxana Ruiz, que defendiéndose del hombre que estaba intentando violarla y que de hecho la amenazó de muerte, pues finalmente fue ella quien lo mató, pero ha sido condenada, y ya esta mañana el presidente dijo que tendría que revisarse este caso. ¿Cómo lo ves tú? Es un caso muy triste, doloroso, y bueno, que llena de indignación, porque pues en su momento, y volvemos al tema, por corrupción o por cualquier otra causa, pero más bien por corrupción, Roxana no fue escuchada en su denuncia inicial de que ella cometió el asesinato en defensa, precisamente para no ser violada o evitar ser violada. Finalmente no se tienen elementos claros si realmente ocurrió o no ocurrió. Fue ultrajada, sí, fue golpeada, fue violentada, pero como ella misma lo dijo en una entrevista al diario El País, en su momento no fue escuchada, tampoco la autoridad, no obstante que ella lo denunció con muchos detalles, cómo pasaron los hechos, cómo ocurrió este hecho. La autoridad no ordenó exámenes específicos, ¿no?, ginecológicos, entre otros, y no sabemos realmente por qué razones, porque ella siempre, desde el primer momento, acusó a su agresor de violación, y que el asesinato ocurrió en defensa propia. Entonces, la autoridad incurrió en omisiones muy graves, y hoy, pues a la vuelta de algún tiempo, pues la sentencian a 6 años de prisión por homicidio, de tal manera que, pues, es muy grave lo que está ocurriendo, porque estas omisiones, pues no solamente han ocurrido en casos como este, ¿no? O sea, hay muchísimos casos donde la corrupción, y aquí pues me voy a meter en un tema, es decir, no todos, porque hay abogados verdaderamente ejemplares, pero muchos abogados utilizan los instrumentos de la corrupción, que pues en particular es entregar dinero a los agentes del Ministerio Público para que las averiguaciones vayan flojas, para ablandarlas, para que al momento de que lleguen ante el juez, pues no tengan la fuerza suficiente ni siquiera para un auto de formal prisión, que antes pues no se le negaba a nadie. Decía el licenciado Romero Apis, que fue su procurador en la vieja
Procuraduría Capitalina, dice, un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niega a nadie. Entonces, ahora, lamentablemente, este caso pues va a sentar un precedente, ya lo sentó, de hecho, gravísimo, y se tendrá que revisar, sí, investigar muy a fondo por qué la autoridad ministerial incurrió en omisiones que lamentablemente pues hoy tienen atenazada una condena a esta muchacha. Gracias, Ricardo. Bueno, pues estamos llegando al final y ahora el tradicional postrecito que tanto le gusta. Pero tiene que ser breve el postrecito, porque esta no es la mesa Montessori de los martes. No. Esta es la mesa de seguridad que sí es seria. Si quieren, comenzamos contigo, Víctor. Bueno, mira, hay un tema que me parece muy relevante. Hoy en la primera plana de la jornada, la nota es, pues eso, ¿no? Que Estados Unidos acepta los recursos de financiamiento que a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, proporciona, ¿no? Y destaca hay 31 proyectos, ¿no? Y bueno, nosotros que hemos hecho periodismo independiente, que hemos realizado con muchas carencias, con muchas limitaciones, el trabajo del periodismo de investigación, sabemos muy bien lo que hubiera representado para nuestro trabajo, Temoris, Ricardo, 3 millones de dólares, ¿no? 3 millones de dólares otorgados por USAID. Bueno, por mi parte, yo quiero reconocer que en algún momento, ¿cómo decirlo? Pues fui partícipe de cómo USAID, esta agencia, genera lo que podemos considerar la agenda de trabajo, de investigación para amplios sectores del periodismo, ¿no? Desde las infanterías a las que yo me sumo, hasta los espacios de la decisión de los contenidos editoriales. El tema en el que yo trabajé fue la trata de personas. Obviamente al final el libro tiene otro carácter, ¿no? Porque va mucho más allá y pues establece en sus líneas de investigación cómo esto beneficia, en el caso del trabajo forzado, a grandes empresas y consorcios en Estados Unidos, uno de ellos ligado a la confección y la fabricación de ropa, pero en fin, lo que llama la atención y es evidente, pues es muy claro, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios de estos recursos? O sea, esas 3 organizaciones que lamentablemente en ocasiones han usurpado el verdadero trabajo de investigación. Y obviamente las otras organizaciones no gubernamentales con las que algunos de nosotros se ha vinculado, ha trabajado muy cerca, como pueden ser Tlachinola en la región de la montaña, como puede ser el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México con un alcance a nivel nacional, y muchas otras están muy lejos de estas ligas enormemente sospechosas con esta agencia para el desarrollo de los países, ¿no? Estableciendo una agenda política evidente que beneficia a los intereses más oscuros. Gracias, Víctor. Y bueno, despido a Guadalupe, que le urge irse corriendo. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Temoris, que les vaya muy bien. Me tengo que ir, pero bueno, fue un placer estar con ustedes, fue un placer estar con la dirección de Temoris. Que les vaya muy bien a todos. Gracias. Buenas tardes, Guadalupe. Ricardo, tu postrecito. Mira, recientemente se generó una polémica sobre el cierre de la editorial HarperCollins, y como consecuencia de esta decisión que se tomó en Estados Unidos, se quedaron muchos libros, entre ellos uno de mi autoría, sin publicar. Es decir, la editorial pues canceló el contrato, y decidió no publicar la obra. No es solo mi caso, son muchísimos autores los que estamos en esta situación. Pero leí por ahí un comentario
bueno, más que comentario, una denuncia, ¿no?, abierta de nuestros colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en el sentido de que habían sido censurados. Yo lo que puedo decir al respecto es que, bueno, en mi caso no fui censurado, es decir, en ningún momento la editorial argumentó algo respecto del contenido de mi libro, que entregué en tiempo, en forma. Ellos pagaron también en tiempo y en forma, como se estila, es decir, un 50% de lo acordado a la firma del contrato y un 50% a la entrega del original. Esto ocurrió en tiempo y forma, el libro ya estaba en una etapa de edición, próximo a entrar a impresión, pero de buenas a primeras la editorial decidió cerrar sus puertas, y se quedaron pues muchos libros, entiendo que son algo así como 20 obras que estaban publicadas, estaban programadas para este año y que no se van a publicar. Yo solamente puedo decir, es una empresa privada, determinó cerrar y nos quedamos en el aire. Ahora pues lo particular estoy buscando editorial precisamente para publicar el libro, pero solamente quiero reiterar en este caso que bueno, no, en mi caso particular pues no hubo ningún tema de censura, porque a mí no me mutilaron ni una coma. Gracias, Ricardo. Sí, tuvimos ahí, bueno, la forma en que lo presentaron nuestros compañeros, parecía que era un ataque dirigido a ellos, a Álvaro Delgado y Alejandro Páez, específicamente, y ya después en la mesa Montessori, Julio nos aclaró que era el cierre, un cierre que tal vez sí tiene un sentido político, pero no específico contra unos autores, que te afectó a ti, que afectó a JJ Lemus, que también tenía un libro por ser publicado, y también a quienes hemos publicado libros antes, ¿no?, que como Julio, como yo y otros. Sí. Entonces sí, nos pega a todos, no es exclusivo de nuestros colegas, y es una tristeza. Pero bueno, ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos el próximo jueves aquí